Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022. Bien, entonces ya prácticamente estamos en las postrimerías, ¿no?, del fin del ciclo ya prácticamente, ¿no? Nos faltarían 3 semanitas más y concluimos. Bueno, este tema que vamos a desarrollar es bastante extenso, de desarrollo humano. Por eso lo hemos dividido en 2 secciones. En esta clase vamos a desarrollar en la sección 1, desarrollo humano 1, ¿no? Y en la próxima clase vamos a culminar ya las 4 últimas etapas que van a quedar, ¿no? Muy bien. Miren, chicos, ¿qué cosa propone la psicología para poder tener una apreciación real, verdadera, de cómo concibe al mundo el ser humano, desde que nace hasta que muere, ¿no? ¿Cómo concibe al mundo? Y allí nosotros los psicólogos y el mundo pedagógico, los profesores, tenemos que agradecer a este señor. ¿Quién es él? Jean Piaget, un psicólogo suizo. Jean Piaget revolucionó el mundo, ¿no?, de la pedagogía, ¿no?, respecto al niño. ¿Por qué? Porque antes de Jean Piaget se creía que la mente del niño era una mente de adulto, pero en miniatura. O sea, como que el niño pensaba casi similar que el adulto, pero en pequeñito, reducido, con funciones psicológicas bien reducidas. En cambio, Jean Piaget dijo, no, señores, ¿no? El niño tiene otras estructuras mentales, otras diferentes al adolescente, diferentes al adulto, ¿no? Y muy diferentes incluso, ¿no?, a los niños de las primeras edades. Por eso que un concepto clave de Jean Piaget es que el ser humano tiene 4 estructuras mentales, 4 en su desarrollo intelectual, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, de la etapa sensorio-motriz, de la etapa de las operaciones preoperacionales, ¿no? Luego la etapa de las operaciones concretas, que es lo que ahorita están viendo acá en la diapositiva. Esta es una de las 4 etapas, que es la etapa de las operaciones concretas, que según Piaget los niños ya deberían de alcanzarlo a partir de los 7 a los 11 años. Y finalmente la otra estructura, la 4ª estructura mental, que es de las operaciones abstractas, ¿no?, lógico-abstractas. Miren, para que puedan entender la importancia de Piaget y lo que hace la psicología cuando evalúa la mente, ¿no?, de los niños, yo estoy presentando acá un concepto. Ese concepto se llama conservación. Cuando los niños de 7 a 11 años adquieren esta capacidad de conservación de la materia, conservación de la sustancia. Ustedes saben, chicos, que los niños pequeñitos, ¿no?, los niños del nivel preoperacional, esos niños que tienen 3, 4, 5 años, ellos no distinguen entre la realidad y la fantasía, no distinguen muy bien, ¿no? Esos niñitos, por ejemplo, les gustan los dibujos animados, porque hay cuestiones mágicas en los dibujos animados, ¿no? Ese niñito cree que al ponerse su capita ya puede volar ese niño, ¿no? ¿Y cuándo pasa ese niño de la etapa preoperacional a la etapa de las operaciones concretas? ¿Cuándo pasa? Cuando tiene la capacidad de conservación. ¿Y qué significa la capacidad de conservación? Cuando el niño ya razona lógicamente, ya no se deja llevar por las apariencias. Ya, es decir, su vista ya no lo engaña, porque él razona, piensa, ¿no? Por ejemplo, establece relaciones de lógica. ¿Quién es antes? ¿Quién es después? ¿No? Causa-efecto, esas relaciones. Parte todo, la lógica, interviene la lógica, ¿no? Miren, y por eso les he preparado este video para que ustedes se den cuenta qué significa la conservación, ¿no? O sea, ya ahí comienza a pensar el niño, ¿no? En este caso ustedes están viendo cuando al niño se le presenta 2 vasos con líquido, ¿no?, que tienen la misma cantidad. Entonces, el niño, después delante del mismo niño, uno de esos vasos, se vierte el líquido de esos vasos, de uno de ellos se vierte a un tubo más largo. Entonces, el niño con pensamiento preoperacional
se deja engañar por la cuestión visual. O sea, los niños de 5 o 6 años, ¿no? Él va a decir, le preguntan, ¿dónde hay más agua, hijito? Y el niño va a decir, acá, profesor, hay más agua, acá hay más agua, ¿no? Pero en cambio el niño con operaciones concretas, que ya razona, ya piensa, él no se va a dejar engañar por la cuestión de las apariencias. Él va a decir, profesor, en los dos hay iguales, en los dos hay iguales. ¿Por qué? Porque su mente regresa al estado anterior cuando estaba acá. Acá regresa su mente y ya sabe que también este vaso con esta agua se puede convertir igualito a esto acá. Ya eso es pensamiento reversible, regresa. Y entonces, por eso es que piensan ya los niños de esta etapa. Vamos a poner ese video que yo les decía, chicos, para que puedan entenderlo mejor. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahí va. Compartir video. Bien, entonces, estimados alumnos, ¿de qué se han podido percatar ustedes? A ver, ¿qué cosas se han... Mira, yo te comento, yo cuando recién me titulé, jovencito, ya hace muchos años atrás, mi primer trabajo fue en un colegio, en el Callao, no sé si conocerán, General Prado del Callao. Y allí era el mejor colegio, no sé, en esa época era el mejor colegio del Callao, el mejor colegio. Los padres querían que sus niñitos de inicial empezaran a estudiar allí, ¿no? Y para muchos padres querían que sus niñitos también empezaran a estudiar la primaria ahí, ¿no? Y había mucha demanda, entonces había pocas vacantes para admitirlos a primaria en el colegio, ¿no?
Entonces, ahí tenía un equipo de psicólogos, ese colegio, y allí en ese equipo estaba yo, ¿no? Jovencito, recién a mis 25 años, recién titulado. Y empezamos a emplear esta prueba que ustedes están viendo, el test de conservación de Piaget. ¿Para qué? Para poder evaluar la capacidad de los niños. ¿Qué asumíamos nosotros los psicólogos? Que un niño, para entrar a primer grado de primaria, ya tenía que tener estas capacidades, tener un pensamiento, ¿no?, operacional concreto, ya debería de tener. ¿Para qué? Para que no tenga dificultades en aprender la lectoescritura y las matemáticas. Es importantísimo, era eso, ¿no? Y empezamos a evaluarlo con lo de la plastilina. ¿Qué me pueden decir entonces, chicos, respecto al video que ustedes han podido apreciar? ¿Cuáles serían sus conclusiones? A ver. A ver, ¿qué cosa han visto del video, no? ¿Quién tiene el pensamiento lógico concreto y quién no lo tiene, ¿no? A ver, algunas. Carla Cosío dice, a partir de los 12 años se razona mejor. Ya la chica esa de 12 años ya tiene el pensamiento lógico concreto, ¿no? Eso ya es evidente, ya lo tiene que tener, ¿no? Dice Iván Raimundo, la de 12 años parecía de 18, ya, físicamente, ¿no? Parecía físicamente. Stephanie, Pablo de 8 no lo tiene y mira, esa es una muy buena conclusión la que ha hecho Stephanie. Pablo de 8 años ya debería de tener el pensamiento lógico concreto, pero no lo tiene, va a tener dificultades, ¿no? En la lectoescritura, en las matemáticas, en la primaria, y debería ya de tenerlo, porque tiene 8 años, ¿no? Entonces, es una muy buena conclusión que ha hecho Stephanie, ¿no? Bien, entonces ya se han dado cuenta en qué consiste, ¿no?, este concepto de la conservación. La conservación significa, por más cambios superficiales que haya en un objeto, el objeto sigue siendo el mismo. ¿Y por qué sigue siendo el mismo? Porque para el niño ya razona, no se deja engañar por la cuestión visual, por la forma, no se deja engañar, ¿no? Y eso es muy importante para razonar, eso es bien importante para razonar, ¿no? Bien, seguimos entonces. ¿Qué vamos a abordar en Desarrollo Humano 1? Definición de desarrollo, tanto los cambios cuantitativos como los cambios cualitativos. Las dimensiones del desarrollo, dimensión física, cognitiva y psicosocial, ¿no? Luego los factores que influyen en el desarrollo. Y finalmente vamos a abordar solamente 4 etapas del desarrollo humano, las primeras 4 etapas, ¿no? La infancia, la niñez temprana y la prenatal, infancia, niñez temprana y niñez intermedia, ¿no? Las 4 últimas las dejamos para la siguiente clase. Entonces, vamos primero con el concepto de desarrollo humano. Ustedes saben que el ser humano está en constante evolución, ¿no? En constante evolución, en diferentes aspectos, en su personalidad, en sus cambios emocionales, en sus cambios cognitivos, ¿no?, en cambios intelectuales, está en permanente, entonces, evolución, en permanente cambio. O sea, como que el ser humano está en una metamorfosis permanente, ¿no? Y se concibe el desarrollo humano como un proceso, pues, ¿no? Como un proceso. En donde se dan 2 criterios claves ahí. Hay 2 criterios claves. En el desarrollo siempre se dan cambios, transformaciones, ¿no? Y no solamente cambios, ¿no?, que pueden ser cambios cuantitativos y cambios cualitativos, sino también periodos de estabilidad, ¿no? Periodos de estabilidad. Miren, chicos, por ejemplo, el pensamiento mágico animista en los niños, ¿no? Ese pensamiento que permite que el niño muchas veces confunda la realidad con la fantasía, o la fantasía con la realidad, ¿no?
Ese pensamiento mágico animista, ¿hasta qué edad está en el niño? ¿Ya cuándo debería de ir desapareciendo? O sea, ese pensamiento que muchas veces hace que los niños les encanten los dibujos animados, ¿no? Ahí están prendidos de los dibujos animados, ¿no? ¿Hasta qué edad se debería de dar el pensamiento mágico animista en los niños? A ver, ponte a pensar en tu caso, ¿no? ¿Hasta qué edad te gustaban los dibujos animados? ¿Tú de qué generación eres de los dibujos animados? ¿Cuáles los dibujos animados que más te gustaban? Que tu mamá te sentaba en la mesita para que tú estés comiendo tranquilo y con tu televisor ahí mirando tus dibujos animados, ¿no? ¿De qué generación eres de dibujos animados? ¿Teletubbies? No. ¿Teletubbies? Yeti. Ah, muy bien, Julián, Yeti, mira. Ben 10. Yeti lo era todo. Puka, Julián. Ah, los Thundercats también, ¿no? Los Thundercats. Puka. Los Teletubbies también vio Andrea. Ah, sí, vio Andrea los Teletubbies. Barney, ¿no? Te encantaba eso, lo de los dibujos animados. Dino Rey, ¿no? Los supercampeones. Ahí está. Hay bastante, miren, ¿no? Bastante dibujos animados, ¿no? Doraemon, Popeye, Digimon. Ya ves, ¿hasta qué edad se espera entonces que un niño tenga el pensamiento mágico animista? ¿Hasta qué edad se espera más o menos, no? Y que le encanten los dibujos animados. Ah, el pájaro loco. Drake el bárbaro. Mucho, Julián, demasiado, ya hasta los 10 años demasiado, ¿no? Claro que hay jóvenes que tienen 16 años y todavía les sigue gustando los dibujos animados, ¿no? Pero ya ve los dibujos animados, pero distingue la realidad de la fantasía, ¿no? Eso es cierto también, ¿no? Más o menos, chicos, se espera que ya un niño, ¿no? De 6 años ya vaya dejando, ¿no? Un poco el pensamiento mágico animista, ¿no? Por ese pensamiento mágico animista, acuérdate cómo le encantaban los cuentos a los niños, ¿no? El regalo de Papá Noel, cómo creía ese niño que Papá Noel le traía el regalo también, ¿no? Hasta que lo descubrió un día el papá poniendo el regalo ahí en el árbol, ¿no? De Navidad, ¿no? O sea, esa es una etapa muy bonita en los niños, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay periodos de estabilidad de una característica. Pensamiento mágico animista de 3 hasta los 6 años, más o menos. Ese es su periodo de estabilidad. Después ya entra otra estructura cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es desarrollo humano? Proceso de cambios y periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano, ¿no? Describe los cambios físicos, psicológicos y conductuales que experimentamos, ¿no? Ahora, los psicólogos evaluamos tipos de cambios, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de cambios cuantitativos y cambios cualitativos, ¿no? ¿Cuál es un cambio cuantitativo? El mismo nombre lo dice, cuando establecemos diferencias de grado, ¿no? Diferencias de grado. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero evaluar la capacidad intelectual de un niño, ¿no? Quiero evaluar la capacidad intelectual de un niño. Entonces aplico un test de inteligencia. Yo digo, este niño tiene un coeficiente intelectual de 110. Su coeficiente intelectual de este niño es 110. ¿Qué estoy haciendo ahí? Una evaluación cuantitativa, ¿no? Estoy estableciendo una diferencia de grado. O cuando yo digo, este niño mide 1,10 m de estatura, 1,10 m de estatura. Estoy haciendo una apreciación de carácter cuantitativo, ¿no? O cuando yo digo, miren, este niño, su coordinación motora fina, cuando mueve la mano, la muñeca de la mano, coordinación motora fina, es un niño, corresponde a una madurez de un niño de 5 años y él tiene 6 de edad cronológica, pero su edad maduracional es de 5 años, ¿no? Estoy haciendo una evaluación cuantitativa, ¿no? En cambio, la evaluación cualitativa es una diferencia de categoría,
simplemente cuando evalúo la inteligencia a un niño, yo digo, este niño tiene una inteligencia superior, este niño tiene una inteligencia promedio, o este niño tiene una inteligencia inferior. Esos términos, superior, promedio, inferior, son categorías, categorías. Estoy haciendo una apreciación de carácter cualitativo, ¿no? O si no, yo digo, miren, este niño se encuentra apto para el aprendizaje, ya está apto. Este niño no se encuentra apto para el aprendizaje, ¿no? Entonces estoy haciendo una apreciación de carácter cualitativo, ¿no? Ahí están las diferencias entre estos dos tipos de evaluaciones que nosotros hacemos los psicólogos, ¿no? Bien. Ahora, en el desarrollo humano es multidimensional, es decir, al desarrollo humano no solamente un especialista, un profesional, al desarrollo humano lo evalúan diferentes profesionales. ¿Por qué? Porque tiene diferentes dimensiones el desarrollo humano, diferentes contenidos tiene el desarrollo humano. Por ejemplo, al desarrollo humano lo puede evaluar un pediatra. El pediatra lo evalúa también, ¿no? Lo puede evaluar también un, digamos así, un profesor de educación física, ¿no? Con el nivel de educación psicomotriz que tiene ese niño, el nivel de desarrollo psicomotriz que tiene ese niño. Profesor de educación física también lo puede evaluar, ¿no? Lo puede evaluar un psicólogo también, cómo piensa ese niño, ¿no? Lo puede evaluar un terapista de lenguaje, lo puede evaluar ¿no? Al niño también, lo puede evaluar. O sea, el desarrollo humano es multidimensional, ¿no? Por eso que en el desarrollo humano se han considerado tres tipos de dimensiones. ¿Cuál es? La dimensión física, la dimensión cognitiva y la dimensión psicosocial, ¿no? Son tres dimensiones que hay que estar evaluando. En la dimensión física, ¿qué tenemos que estar evaluando ahí? Miren, chicos, ahí tenemos que estar evaluando, vamos a ponerle acá porque le ha faltado, ¿no? Tiene que evaluar crecimiento, ¿no? El concepto de crecimiento. Cuando yo hablo de crecimiento en el niño, exactamente de qué estoy hablando. Miren, cuando, por ejemplo, el pediatra, antes de entrar a de un año o de 6 meses, antes de entrar con el doctor le dice ahí a la enfermera, ¿no? O a la obstetriz, a ver, señorita, evalúeme el crecimiento de ese niño, ¿no? ¿Qué cosa está diciendo con eso el pediatra? A ver, ¿qué está diciendo con eso el pediatra? El crecimiento. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna idea? A ver. Vamos a ver qué han puesto. Ahí está, muy bien lo que dice Paola, ¿no? Evalúan su talla, cuánto mide, y ellos tienen sus normas. Un niño de 3 meses, de 6 meses, ¿cuánto debe de medir? ¿Cuánto de talla debe tener? ¿No? Su talla, correcto. Y también, ¿cuál es el otro aspecto del crecimiento? ¿Cuál es el otro aspecto del crecimiento? A ver, chicos, que debería de tener presente, ¿no? Talla y, a ver, claro, ¿no es cierto, Ángeles? Peso. Por ejemplo, un niño cuando recién nace, ¿cuánto debe de pesar? Un niño cuando nace, ¿cuánto debe de pesar? ¿Cuánto debe de medir? ¿No? Ya hay normas ahí, ¿no? Si no, ahí estamos viendo un niño con problemas de desarrollo, ¿no? Como dice Carla, ¿no? Aproximadamente 3 kilos, ¿no? Aproximadamente 3 kilos, ¿no? Eso es lo que debe pesar. Y medir unos 52 centímetros, eso es lo que debe medir, ¿no?
Y ahí le van midiendo cuánto va adquiriendo a los 3 meses, 6 meses, 9 meses, ¿no? Eso es crecimiento, ¿no? Ahí también hay que estar evaluando la motricidad gruesa. La motricidad gruesa es la capacidad que tiene el niño para utilizar las partes grandes, gruesas del cuerpo, brazos, cabeza, piernas. O sea, salta, corre, sube por escaleras ese niño, esa es la parte gruesa del niño, ¿no? Se puede parar en un pie, ese niño, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que estar evaluando, ¿no? La parte de la motricidad gruesa. Y también la motricidad fina. La motricidad fina es cuando ya el ojo, la vista dirige a la mano. A ver, le dice, píntame este dibujo sin salirte de las líneas. Sin salirte de las líneas, píntame, ¿no? O córtame, ¿no? La silueta de este animal con la tijera, córtame. ¿Qué cosa está evaluando? Coordinación motora fina. Coordinación motora fina. La coordinación motora fina es cuando la vista dirige a la mano, ¿no? Eso es lo que hay que estar evaluando ahí, ¿no? Ese es entonces el aspecto físico. El aspecto cognoscitivo, ahí para evaluar el desarrollo intelectual cognitivo de ese niño, ¿no? Hay que estar evaluando lenguaje, su repertorio, su vocabulario. Eso es lo que hay que estar evaluando. Hay que estar evaluando memoria, ¿no? Pero lo fundamental, hay que estar evaluando su desarrollo intelectual. Y nosotros los psicólogos recogemos los aportes de este psicólogo suizo, Jean Piaget, ¿no? Eso es lo que nosotros recogemos para evaluar el desarrollo intelectual cognitivo, ¿no? Y recuerden ustedes que Jean Piaget planteó de que el ser humano atraviesa 4 etapas intelectuales, 4 etapas. La primera etapa se llama sensorio motriz, que es de 0 a 2 años, ¿no? La segunda etapa se llama etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años, ¿no? La tercera etapa es la etapa de las operaciones concretas, lógico-concretas, que es de 7 a 11 años. Y finalmente, la etapa de operaciones formales, que se da desde los 11 hasta los 16 años. Piaget consideraba que el desarrollo intelectual se daba solamente hasta los 16 años, ¿no? Y cada una de estas etapas tiene sus características, ¿no? Cuando entremos a la etapa del desarrollo humano, ahí vamos a ver en qué estadio intelectual se encuentra generalmente los chicos de esa etapa, ¿no? Ahí lo vamos a desarrollar uno por uno. Acá solamente es para que ustedes se ubiquen, ¿no? Acá ya ustedes se han ubicado que existen 4 etapas de desarrollo intelectual, ¿no? Vamos a ver después la etapa preoperacional, en qué etapa del desarrollo humano se presenta, ¿no? Eso lo vamos a ver después, en cada una de las etapas que estemos revisando. Luego tenemos la dimensión psicosocial. Eso también es importante evaluar, ¿no? Y en la dimensión psicosocial tenemos que estar evaluando manejo emocional. Manejo emocional. Ese adolescente todavía sigue siendo rabietas. O sea, ¿cómo es que está manejando su estado emocional, no? Tenemos que evaluar personalidad, relaciones humanas, ¿no? Y allí, en la dimensión psicosocial, nosotros los psicólogos recogemos los aportes de Erik Erikson. Erik Erikson. Erik Erikson nos dice que en cada etapa de la vida de una persona, esa persona siempre tiene que resolver conflictos, crisis, tiene que resolver, ¿no? En cada etapa hay una columna vertebral del desarrollo y esa columna vertebral es la crisis, el conflicto, ¿no? Por ejemplo, en la etapa en la cual ustedes se encuentran, que es la etapa de la adolescencia, ya esa es su etapa, ¿no? La etapa de la adolescencia, de los 12 hasta los 19 años de edad. El adolescente, ¿cuál es la crisis que tiene que resolver? Erikson dice la crisis de identidad versus confusión de roles. Esa es la crisis que tiene que resolver, ¿no? Acá está, en la 5. Búsqueda de la identidad versus la difusión, confusión debe ser, confusión de identidad o confusión de roles, ¿no? Confusión de roles. Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde los 12, 13 años ya el adolescente busca, ¿no?
una figura con quien identificarse, busca con quién identificarse, ¿no? A quién admirar más, ¿no? A esos 12 años. Generalmente los adolescentes más se identifican de repente con algún futbolista, ¿no? Algún futbolista, algún ídolo de la música, ¿no? Algún ídolo de la música, buscan con quién identificarse, ¿no? Luego ya viene la cuestión de la profesión, ¿no? Identificarse con una profesión, ¿no? Es decir, ya a los 19 años, ese adolescente ya debe tener claridad respecto a lo que quiere en la vida, debe tener claridad respecto a eso, ¿no? Porque ha pasado por un proceso largo ya, ¿no? Si no fuera así, entonces ese adolescente va a estar en el otro extremo. ¿Cuál es? La confusión de roles. No sabe lo que quiere de su vida, ¿no? Todo le parece igual, no prioriza, no jerarquiza, ¿no? Necesidades, valores, ¿no? De repente quiere estudiar todo, ¿no? ¿No? Entonces, esa es un poco la propuesta de este señor, de Erik Erikson, ¿no? Que siempre atravesamos crisis, conflictos en el desarrollo psicosocial, ¿no? Bien, luego tenemos, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo? O sea, ¿cuáles son las palancas, los resortes del desarrollo humano? ¿No? ¿Qué impulsa el desarrollo humano? Y se han identificado 3 factores: el factor biológico, el factor sociocultural y el personal o biográfico, ¿no? Entonces empezamos con el factor biológico. Dentro de nuestro cuerpo, chicos, hay resortes que impulsan o detienen el desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son esos resortes? Ahí tenemos uno de ellos, la herencia. Eso es bien importante. Nosotros de nuestros padres recibimos una dotación genética y esa dotación genética es como un libro donde está escrito ahí, ¿no? Como, por ejemplo, nuestra proclividad a tener enfermedades o a estar sanos, ¿no? Ya tenemos una proclividad por nuestra carga genética, ¿no? Acá, por ejemplo, no están planteando que el virus, ¿no? Afecta de diferente manera a las personas, ¿no? Como una persona, por ejemplo, de edad avanzada, ¿no? De repente 60 años, superó el virus y una persona de 40 años sucumbió ante el virus. Increíble. Y estando sanos, ambos, ¿no? Entonces, allí se puede explicar de repente por la carga genética, ¿no? Por la carga genética. Entonces, por eso el virus en las personas es como una ruleta rusa, no sabe cómo te va a afectar, no se sabe cómo te va a afectar, ¿no? La carga genética también nos dice nuestra esperanza de vida. Es decir, nosotros estamos dotados para vivir hasta qué edad de repente, ¿no? Hasta los 80 años, 90 años, 96 años, ¿no? Entonces, eso está en nuestra carga genética. En esa carga genética está también, aparte de nuestras características físicas, pues, ¿no es cierto, chicos? Nuestra característica física, nuestra talla, nuestra contextura, el color de nuestra piel, ¿no? Está en la carga genética, ¿no? Hay enfermedades. A ver, ¿cuáles son las enfermedades que ustedes conocen que tienen una alta carga hereditaria? Enfermedades que ustedes conocen que tienen una... Ya, ajá, muy bien. Cáncer, dice Paola. ¿Qué más? Que tiene una carga hereditaria, ¿no? ¿Qué enfermedades tienen una carga hereditaria? Ahí está, Rodrigo, muy bien. Ese también, la diabetes, ¿no? La diabetes tiene una alta. Miren, chicos, en psicología se han identificado 2 que tienen bastante carga hereditaria. La esquizofrenia tiene una alta carga hereditaria. Y la psicosis maníaco-depresiva también tiene una carga hereditaria, ¿no? Entonces, por eso la herencia es un factor de desarrollo también, ¿no? El otro concepto, lo congénito. Lo congénito, ¿sabes a qué se refiere? A todos aquellos aspectos que afectan al feto desde la concepción hasta el momento del parto. En esos 9 meses pueden ocurrir muchas
variables, muchos eventos que pueden afectar a ese feto, ¿no? Como que, por ejemplo, profesor, por ejemplo, la nutrición de la madre, ¿no? La nutrición de la madre es importantísimo, ¿no? Es decir, si la madre no se alimenta bien, ¿no? No se alimenta bien, entonces ese niño después cuando nazca va a tener un retraso en su desarrollo, ¿no? En vez de hablar al año, está hablando recién a los 2 años, a los 3 años, ¿no? Por la mala nutrición de la madre. Por eso no dicen, chicos, no sé si ustedes han escuchado que las mamás tienen que tomar, las mamás gestantes, tienen que tomar bastante ácido fólico, ¿no? Tienen que tomar bastante ácido fólico, ¿no? Tienen que tomar bastante hierro para que ese niño no salga anémico, ¿no? No salga anémico. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otros aspectos pueden explicar una carga congénita? Ahí también tenemos la salud o enfermedad de las madres, ¿no? Por ejemplo, que las madres estén padeciendo de algunas enfermedades, rubiola, por ejemplo, ¿no? Que puede estar afectando también al feto, ¿no? Esa es una carga congénita, también es una carga congénita. El consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Que esa madre embarazada esté consumiendo, por ejemplo, ¿qué cosa? Tranquilizantes, diazepam, clonazepam, también eso afecta al feto, ¿no? Tranquilizantes. Por eso los médicos cuando una gestante está embarazada, ¿no? Tienen mucho cuidado en recetar algunos fármacos, ¿no? Para no afectar a ese feto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay aspectos congénitos. Ahí tenemos, por ejemplo, también, chicos, en el momento del parto, ¿no? En el momento del parto. A veces hay complicaciones al momento del parto, ¿no? Es decir, a veces los niños, los bebitos, los fetos no están bien ubicados, no están de cabecita, están atravesados ahí, ¿no? Y se complica el parto de ese bebito, ¿no? Y a veces los bebitos dicen que nacen del vientre, salen del vientre y salen negritos, moraditos, ¿no? Es decir, no respiran. El doctor está que lucha ahí para darle sus palmetazos para que respire, ¿no? En su nalguita, su nalgada ahí, ¿no? Y en esos segundos donde ese bebito está negrito, moradito, cianótico, está cianótico, negrito, moradito, ¿qué cosa está pasando ya ahí? Lo que está pasando es que ese niño ya se están muriendo neuronas, ¿no? Y muchas veces esa consecuencia de eso se ve después. ¿Por qué? Porque ese niñito después cuando tiene 2, 3 años es un niño hiperactivo, movido, inquieto, ¿no? Ni su dibujo animado, ¿no? Pokémon, ¿no? Los Teletubbies lo calman, ¿no? Está movido, inquieto, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido un problema congénito, ha tenido un problema al momento del parto, ¿no? Ese es un factor congénito. Miren chicos, ustedes ya no son de esa generación, pero en mi generación, estoy hablando pues ya hace un montón de años, ¿no? Había un problema con las madres gestantes, ¿no? Y con los bebitos. ¿Por qué? Porque cuando había complicaciones para el parto, ¿no? Y de repente la madre no dilataba, o no sé qué problema sería, pero había esas complicaciones. Dice que antiguamente los médicos, ¿no? De la década del 70, 1970, ¿no? Utilizaban un instrumento. ¿Cuál es? El forceps. Es una pala, una cuchara, así, mecánica. Una pala, una cuchara mecánica, que introducían por la vagina de la mujer y lo agarraban al feto así, y lo succionaban, y lo jalaban, ¿no? ¿Y qué pasaba? Había algunos médicos mal entrenados, ¿no?
que presionaban mal con esa pala en la cabeza del feto para sacarlo al feto, ¿no? Y malograban ahí ¿no? Algunos lóbulos, algunas áreas del cerebro, ¿no? Por eso que es importante cuando un niño tiene problemas de lectura, matemáticas, ¿no? En los primeros años de desarrollo psicomotriz, ¿no? Y va donde el especialista, el pediatra o el psicólogo, ¿no? Entonces el psicólogo tiene que hacer una anamnesis, una historia, ¿no? Y eso implica averiguar cómo fue el embarazo de la madre. Eso hay que hacer. Cómo fue el parto, cómo fue el momento del parto, para ver algún factor de carácter congénito, ¿no? De carácter congénito. Bueno. Muy bien, entonces, como dice Rodrigo, también, ¿no? Un factor congénito es que la mamá gestante comience a beber alcohol también, ¿no? Eso también va a influenciar, ¿no? Miren, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en los medios de comunicación, ¿por qué los pobladores de las distintas regiones de acá del Perú que están viviendo cerca de una mina, ¿no? De una mina, comienzan a protestar, ¿no? ¿Por qué? Porque la mina, algunas, no todas, pero algunas minas, ¿no? Dueños de esas minas, irresponsablemente van vertiendo, ¿no? Todo ese líquido que lo van procesando, ¿no? Con esas sustancias, pues, eh, no sé, mercurio, ¿no? Con mercurio, que van lavando ese metal y lo van vertiendo irresponsablemente, ¿no? A las cuencas de los ríos, ¿no? Y los pobladores de esa zona comienzan a beber ese líquido, esa agua, ¿no? Sus animalitos comienzan a beber esa agua, ¿no? Prácticamente, esos habitantes de allí denuncian a esa mina porque ya está trayendo problemas. ¿Por qué problemas? Porque ellos notan, ¿no? Que muchas veces su piel a veces cambia de color, porque ya tienen minerales en su cuerpo. Sus hijitos tienen raquitismo, no crecen, tienen raquitismo, ¿no? Tienen raquitismo, ¿no? O tienen problemas de lectoescritura muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es un factor congénito, eso es un factor congénito, ¿no? No sé si ustedes saben, chicos, que a las madres gestantes se les recomienda que no se tiñan el cabello. No sé si ustedes saben eso. A ver. Si estás embarazada, no te tiñas el cabello. ¿Por qué? ¿Qué cosa pasa? Ya. ¿Alguien nos puede explicar? De repente alguien sabe, ¿no? Ya. Se ha señalado que el tinte de cabello tiene sustancias tóxicas. Tiene sustancias tóxicas. O sea, tiene un montón de sustancias tóxicas, ¿no? Una de ellas es el amoníaco, por ejemplo, ¿no? Y dice que esas sustancias tóxicas penetran por el cuero cabelludo de la madre, ingresan al torrente sanguíneo de la madre y de ahí van, ¿no? A la placenta, van al feto, ¿no? Y esas son sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, que afectan y van a afectar el desarrollo motriz, ¿no? Intelectual de ese niño cuando nazca, ¿no? Entonces, a eso le llamamos factor congénito, eso es lo congénito, ¿ya? Todo aquello que afecta al feto desde la concepción hasta el momento del parto, ¿no? Incluso también factor congénito, chicos, es, miren, no sé si ustedes conocen el caso de esos niñitos con síndrome de Down, ¿no? ¿Conocen los niños con síndrome de Down? Esos niñitos que tienen retardo mental, su cara es ancha, bien ancha, tez amarillenta, ¿no? Tez amarillenta, son chinitos, ¿no? Ojos rasgados, y son bien cariñositos. Tú te acercas a uno, ese te abraza, te besa, son cariñositos, ¿no? Esos niñitos, ¿no? Esos niños, por ejemplo, ¿son así por un factor hereditario o por un factor congénito? ¿Tú qué dices?
¿Es un factor hereditario o un factor congénito? Ahí está, Julián, congénito, Julián, Andrea, ¿no? Congénito, Paola, congénito, Carla, exacto, congénito, ¿no? Hereditario no. Hereditario, ¿sabes por qué no? Porque no es que el papá o la mamá tengan el gen del síndrome de Down en su cuerpo y le transmitan a su hijo. Ese es hereditario. Y eso no ocurre en el síndrome de Down. Eso no ocurre en el síndrome de Down, ¿no? Es congénito porque se trata de un papá sano, sano, ¿no? Sano. Y una mamá sana también, son sanos. Entregan su óvulo y su espermatozoide sanos. Dice que cuando se unen, dice en la primera etapa, ¿no? De la etapa de la división celular, en la etapa de la división celular, ahí se produce una transformación, ¿no? En el cromosoma número 21. En vez de tener dos, tienen tres. Por eso que también se le conoce como la trisonomía número 21 al síndrome de Down, ¿no? O sea, posterior a la concepción. Si es posterior a la concepción, ya es congénito. Ya es congénito. No es hereditario, es congénito, ¿no? Entonces, por eso que, cuando en un hogar nace un niño con síndrome de Down, los padres no se pueden estar echando la culpa. No se pueden estar echando la culpa. No, por tu culpa nos ha salido este niñito así, ¿no? Porque yo, de repente el papá comienza a inventar o a decir, mira, porque yo he visto retrasaditos en tu familia, ¿no? Y por eso que nos ha nacido también este niño así, ¿no? Y eso es no entender, ¿no? La diferencia entre lo hereditario y lo congénito. En el síndrome de Down, como dicen muchos de ustedes, es congénito, ¿no? Es congénito, ¿no? Es después de se produjo la alteración después de la concepción, ¿no? Ahora, para el síndrome de Down se considera que un factor que podría explicar por qué nacen así esos niños, porque hasta ahorita no se sabe, chicos, hasta ahorita no se sabe, pero algo que podría explicar es, dice, la edad avanzada de los padres, ¿no? Es decir, cuando la mamá o el papá tienen sus hijos ya pues maduros, muy maduros, ¿no? 38 años, 40 años, se ha encontrado que hay una alta probabilidad que en edades avanzadas, cuando están gestando o van a dar o cuando conciben, tienen una alta probabilidad que les nazca sus niños así, ¿no? Bien, entonces eso es lo congénito. La maduración, eso es otro concepto biológico. ¿Qué significa esto? Significa que por el simple hecho de pertenecer a la especie Homo sapiens, porque nosotros todos pertenecemos al Homo sapiens, nosotros ya tenemos pautas madurativas. ¿Qué significa pautas madurativas? Significa que hay resortes internos que ya tenemos una programación biológica, ya estamos programados para que a determinada edad aparezcan determinadas conductas, ¿no? Sin hacer nada, no hacemos nada, simplemente ya está, hay una programación biológica. Por ejemplo, ¿a qué edad un bebito ya debe estar gateando? Esa es una programación biológica, esa es una pauta madurativa. ¿A qué edad se espera, chicos, que un bebito empiece a gatear? ¿No? A ver, ya vamos a ver por ahí. Ahí está, Rodrigo, 9 meses. A partir de los... No, ya es mucho, Carla, demasiado. 10, 11 meses, no, mucho ya. Ya ese niño ya debe estar caminando más bien a los 11 meses. ¿No? La pauta madurativa, ahí está, ¿no es cierto, Julián? A los 8 meses, ¿no? Muy bien, a los 8. No serás papá, ¿no, Julián? Ya, muy bien. Ajá. Es una broma, Julián. Eh, no, ya a los 8 meses, ya los bebitos tienen que estar gateando, ya tienen que estar gateando, ¿no? Tienen que estar gateando, ¿no? Esa es una pauta madurativa. Y como dice ahí su compañera, ¿no? Carla, yo al año caminé, ¿no? A partir, dice, al año, ¿no? Caminé al año.
Esa es una pauta madurativa, Carla, ¿no? Esa es una pauta. Se espera que al año ya los niños tienen que estar caminando. Un mes antes, un mes después, pero al año. Por ahí ya deben estar caminando, ¿no? Esas son pautas madurativas. Esas son pautas madurativas. Por ejemplo, ¿a qué edad un niño ya no debe orinarse en la cama? A ver, esta es una pregunta para los chicos. A ver, las chicas, no le soplen, no le soplen. Entonces, ¿a qué edad un niño ya no debe orinarse en la cama? A ver, vamos a ver. ¿A los 11 años? No, pues, 11 años. Yo no estoy pidiendo casos personales. Yo no estoy pidiendo casos, yo estoy pidiendo pautas madurativas, ¿no? A ver, Valeria dice a los 6 años, dice Valeria. Por ahí está, ¿no? Ángeles, ahí está Ángeles, 5 años, ¿no es cierto? Exacto, ya a los 5 años el niño ya tiene que tener control de su esfínter uretral. Ya se espera que no se orine en la cama a los 5 años. Esa es una pauta madurativa. ¿Ven? Una pauta madurativa. A veces la mamá se confían, ¿no? Se confían. ¿Por qué? Porque ese bebito que ellas tienen de semanas de nacido, lo ponen en el centro de la cama. Y ahí están semanas que lo están poniendo en el centro de la cama. Pero ya llega un momento en donde ese bebito se mueve, la cabecita como gusanito, ¿no? Y se voltea. Y si la mamá no sabe y se confía demasiado, después ese bebito termina en el piso, en el suelo, ¿no? ¿No? Porque ya, lógicamente, los niñitos comienzan a dalearse, a moverse, ¿no? Por pautas madurativas. Por eso que, miren, chicos, cuando un bebito nace en clínica o en hospital, a la mamá le entregan una tarjetita que se llama el control del niño sano. En esa tarjetita están las vacunas que tiene que ponerse hasta los 5 años, todas las vacunas, ¿no? Tétano, difteria, papera, todas las vacunas, ¿no? Pero también ahí están las pautas madurativas. Es decir, ahí viene ya, ¿no? ¿Qué debe estar evaluando la mamá? ¿Qué debe estar haciendo un niño de 3 meses, 6 meses, 9 meses al año? ¿Qué tiene que estar haciendo? La mamá tiene que estar chequeando. A ver, Pepito, acá dice que tú ya debes saltar con los 2 pies. A ver, salta con los 2 pies y la mamá le hace el ejemplo, ¿no? La mamá ya tiene que estar chequeando ahí, ¿no? Acá dice que a los, por ejemplo, 6, 7 meses ya tienes que sentarte solito. Apoyo en la espalda, sin apoyos, tienes que sentarte solito. Acá dice, ¿no? Esas son pautas madurativas. ¿Por qué es importante eso? Porque con eso la mamá ya está chequeando, ¿no? El desarrollo de su niño. Y si ese niño, por ejemplo, no gatea, no se sienta solito y ya tiene 1 año, alerta, no es normal, no es normal. Hay que llevarlo inmediatamente al pediatra. O si ese niñito, por ejemplo, tiene 3 meses, 4 meses, y le llamas por su nombre y no voltea para nada, no voltea para nada, ¿no? Ante un ruido, un sonido, no voltea para nada, o cuando tú te ríes y él no se ríe, ya alerta, alerta, autismo, de repente autismo, es un niño, hay que llevarlo inmediatamente, ¿no? Al pediatra para que le hagan una revisión. Por eso es importante estar evaluando la maduración del niño. Es importante eso, chicos, ¿ya? Y acá en la maduración hay 2 leyes, la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal, son 2 leyes, ¿ya? ¿Qué significa la ley cefalocaudal por maduración? Significa que el niño primero tiene el control de la cabeza, luego tiene el control del cuello, luego del tronco, luego de las piernas y finalmente de los pies. Así empieza a moverse el niño primero, por la ley cefalocaudal, de arriba hacia abajo, ¿no? Esa es la ley cefalocaudal. En cambio, la ley próximo-distal nos dice que el niño primero que comienza a mover, primero comienza a mover el tronco comienza a mover el tronco, después que comienza a mover los brazos, después que comienza a mover la muñeca, luego las manos, luego, ¿sabes qué cosa comienza a mover? Los dedos. Y finalmente, ¿qué cosa comienza a mover? Esto, miren chicos, esto,
¿no? Esto es lo último, ¿no? Por eso que cuando un niñito de 4 o 5 años tiene problemas, ¿no? De escritura, tiene problemas de escritura, es torpe en escribir, la profesora comienzan a hacerle aprestamiento, ¿no? Y no empiezan de frente con los dos dedos, sino desde acá, empiezan, ¿no? Acá, muñeca, esto. Y ya finalmente esto, ¿no? Ejercicios con esto, ¿no? Porque el desarrollo tiene esa línea, ¿no? Tiene esa línea. Entonces, se ha entendido, ¿verdad? Cefalocaudal y próximo distal, ¿se ha entendido? ¿Me están siguiendo? No. Ya, perfecto. Entonces sí se entendió. Ya. Luego tenemos el factor sociocultural, ¿no? El factor sociocultural, ¿sabes qué se refiere? Se refiere a la influencia que tiene la sociedad, la cultura, ¿no? Este, las instituciones. Eso también puede jalar el desarrollo. La importancia que la familia le da a la educación, la importancia que nuestra familia le da a la educación, ¿no? Ese es el factor sociocultural. Miren, chicos, en mi generación no era importante ir a jardín, no era importante. De frente a los 6, 7 años uno estaba yendo a primer grado o, ¿no? de primaria, estaba yendo de frente. ¿No? Algunos ni hacían, no hacían ni jardín, ni hacían ni transición, ¿no? Sin embargo, en su generación, la generación de ustedes, todos han hecho jardín, todos han hecho jardín, ¿no? Ahora, lógicamente, si comparamos a la generación de ustedes con la generación actual, la de ahora, ¿no? Ustedes seguramente están en desventaja. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no solamente están haciendo jardín, sino también ahora ya están como una necesidad, están yendo a estimulación temprana, están yendo a estimulación temprana. ¿Y desde qué edad te están yendo? Desde los 6 meses, o un año, ya están yendo a estimulación temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura ahora, la sociedad le da importancia a esos programas, ¿no? Yo estoy convencido que en el caso de ustedes, por ejemplo, son pocos los que han ido a estimulación temprana. Ahorita, ¿cuántos hay? 33, 32, 31 alumnos. Ahorita hay 31 alumnos. A ver, de los 31 alumnos, ¿cuántos de ustedes han ido a estimulación temprana? Serán poquitos. ¿Cuántos? Poquitos. A ver, ¿cuántos han ido a estimulación temprana? Ya, uno, dos, mira, dos, ¿no? Tres, con Vincent, ¿no? Era antes jardín, ahora es kinder, niño. No, acuérdate, Andrea, que estimulación temprana es antes del kinder, del jardín, ¿no? O sea, es estar yendo al año, a los 6 meses. Es estimulación temprana, ¿no? Jardín empieza a los 3 años, kinder, ¿no? 3 años creo que empieza, ¿no? ¿No? Entonces, se dan cuenta del factor sociocultural. Ahorita los chicos, yo creo que las nuevas generaciones que tienen ahorita, ¿no? 2, 3 años, ya están yendo a estimulación temprana. Los papás están tomando más conciencia de eso, están tomando más conciencia para ir desarrollando. Y esto, chicos, estimular muy bien estos aspectos, ¿qué cosa va a producir? Va a producir adelanto en el desarrollo de ese niño. Ese niño, en vez que empiece a caminar al año, ese niño de repente ya va a caminar a los 10 meses, 11 meses, ¿no? Ya va a caminar a esa edad, ¿no? Chicos, si nosotros hacemos ejercicio de imaginación, ¿no? Nos adelantamos al futuro, de repente, no digo de repente de aquí a 50 años, ¿no? Pero de repente aquí a 200 años, a 300 años, las pautas madurativas van a cambiar, ¿no? Es decir, ese niño ya va a nacer gateando ya, de repente, ¿no? O ese niño ya va a nacer hablando. Salga ese niño en el momento del parto, saque la cabecita, hola mamá, hola papá, ¿no? O sea, ¿por qué?
por la estimulación, ¿no? Del Homo sapiens, ¿no? Entonces, ese es el factor sociocultural, ¿no? Luego tenemos el factor personal o biográfico, ¿no? El factor personal o biográfico se refiere ya a las experiencias personales, individuales, de cada sujeto que pueden haber desarrollado o retrasado el desarrollo. Por ejemplo, ¿qué situaciones? Ahí tenemos enfermedades. He sido un niño muy enfermizo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Accidentes también, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? El lugar que ocupa dentro de todos los hermanos, si es el primogénito, si es el Benjamín de la casa, si es hijo único, eso también influye en el desarrollo, ¿no? Eso también influye en el desarrollo. Nos dicen, pues, ustedes, no sé si ustedes han escuchado que al hijo mayor generalmente carga con todos los problemas de la inexperiencia de los padres, ¿no? O sea, todos los errores que tienen los padres como padres, ¿quién paga los efectos de esos errores? El hijo mayor. Por eso que al final el hijo mayor sale todo magullado, ¿no? Porque los padres aprendieron a ser padres con el hijo mayor, ¿no? Bien, entonces esos son factores personales o biográficos, ¿no? Seguimos. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? Ahí tenemos estas etapas, miren chicos, etapa prenatal, infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía, ¿no? O sea, son 8 etapas. Y la clasificación de estas etapas se da básicamente a un criterio cultural, social, sociocultural, ¿no? Dependiendo de la sociedad, la importancia que le va dando a una coyuntura de edad de las personas, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, miren chicos, solamente se reconocía niñez, ¿no? Adultez y senectud, 3 etapas, niñez, adultez y senectud. Sin embargo, la sociedad ha ido evolucionando y luego le dio importancia a la etapa de la adolescencia, ¿no? A la etapa de la adolescencia. Luego la sociedad ha seguido evolucionando y luego le ha dado importancia a la etapa prenatal, ya le ha dado importancia y la ha separado a la etapa prenatal. Y no quita que de aquí más adelante de repente se separe otra etapa, porque ya se está viendo cuál. Los más longevos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el ser humano está viviendo más, ¿no? Yo estaba leyendo ahí que dice que hace más o menos 300 años atrás las personas vivíamos solamente hasta los 40, 50 años, ¿no? 340. Luego vino la revolución en el siglo XX, la revolución de la medicina, los fármacos, la penicilina, todo eso que combatía enfermedades y alargó nuestra esperanza de vida, ¿no? O sea, hasta la década del 60 ya estamos viviendo, por decir, hasta los 60 años, ¿no? 60 años, después 70 años, ¿no? Ahorita el promedio de nuestra esperanza de vida es 75, 78 años, ese es el promedio, ¿no? Claro que hay personas que llegan más, ¿no? Y cada vez llegan más, ¿no? Hace poco murió, por ejemplo, un político peruano, ¿no? Que ha tenido una destacada participación en el mundo de la política de nuestro país, de 102 años, ¿no? Miren, de 102 años. Entonces, con el tiempo, de repente, se va a abrir otra edad para los más viejitos, ¿no? Para un cuidado especial, médicos especiales para ellos, ¿no? Atención especializada para ellos. Bien, entonces, como les había dicho, nosotros en esta clase solamente vamos a tratar la etapa prenatal, la etapa de la infancia, etapa niñez temprana y la niñez intermedia. Hasta acá nomás vamos a llegar, ¿no? Entonces, hasta allí solamente vamos a llegar. La próxima clase ya vamos a abordar los 4 últimas etapas, ¿ya? Y vamos a estudiarlas, estas etapas, en las 3 dimensiones que habíamos dicho, ¿no? La dimensión física, la dimensión cognoscitiva y la dimensión psicosocial, ¿ya? Entonces empezamos con la primera etapa, la etapa prenatal. La etapa prenatal dura desde la concepción hasta el nacimiento,
¿no? 9 meses. En el desarrollo físico, en el desarrollo físico se da un desarrollo vertiginoso, rápido, ¿no? Como es increíble, ¿no? Que en menos de 9 meses, de 2 células, ya tengamos órganos, sistemas, un ser humano en potencia, ¿no? Y ahí se dan 3 estadios: el estadio del cigoto, del embrión y de la etapa fetal, ¿no? Acuérdate tú que el cigoto se da en las 2 primeras semanas, ¿no? Y ahí es el estadio de la división celular, ¿no? División celular. Esas 2 células se van multiplicando, ¿no? Luego en la tercera semana se produce el estadio embrionario. Y acuérdate que allí en el estadio embrionario se forman 3 placas germinativas. 3 placas germinativas: ectodermo, mesodermo, endodermo. Y de esas placas germinativas comienzan a estructurarse los órganos, los sistemas, ¿no? Ya comienzan a estructurarse de ahí. Miren, esta etapa embrionaria es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas congénitos, ¿no? Cuando aparecen, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado personas que aparecen con deformaciones congénitas, ¿no? Personas con 6 dedos en una mano, ¿no? Personas sin brazo, ¿no? Sin brazos, ¿no? El niño elefante, el niño pez, todo eso se han producido justamente en la etapa embrionaria. Acá se han producido, cuando se han comenzado a generar los órganos, los sistemas, se han producido acá, ¿no? Por el consumo de alguna sustancia tóxica de repente, ¿no? Cuando la madre estuvo gestando, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Hay, por ejemplo, chicas, mujeres y hombres también, ¿no? Que no están embarazadas y no quieren tener niños, ¿no? Y han intentado hacer abortos clandestinos, ¿no? Y finalmente no han podido, ¿no? Sin embargo, después ¿cómo queda ese niño después, ¿no? ¿No? Entonces, un niño mutilado después, ¿no? Luego, en la 9ª semana, aparece el estadio fetal, ¿no? Ya acá encontramos, ¿no?, que es el niño en potencia, ya está formadito, ¿no? Luego tenemos en el desarrollo cognoscitivo. En el desarrollo cognitivo tenemos que a partir de los 6 meses, ¿no? A partir de los 6 meses, el bebito ya escucha, ya se ha identificado que un bebé, ¿no?, o en este caso un fetito, ya escucha, ¿no? Y aprende por condicionamiento clásico. ¿Qué significa? Significa que si la madre, ante un ruido moderado, la madre se sobresalta, ante un ruido moderado, ese fetito también se sobresalta. Si ante un ruido moderado la madre está tranquila, está serena, ese bebito también está tranquilo, está sereno, ¿no? Es decir, ya comienza a aprender a partir de los 6 meses, ya se inicia el aprendizaje en ese feto. Por eso que es importante que en la estimulación prenatal, ¿no?, estos programas, ¿no?, de hacer escuchar música, ¿no?, a la madre gestante, ¿no?, de que los padres le hablen al bebito, le hablen, ¿no?, lo arrullen. ¿Por qué? Porque ya se inició el aprendizaje, ya a partir de los 6 meses, ya se inició el aprendizaje, ¿no?, de gestación. Antes, antiguamente, había personas muy escépticas, ¿no?, que no creían en esto. ¿Cómo se le va a estar hablando a un niño, no?, si todavía es inmaduro, ¿no? Pero no, ya se ha mostrado que no, que sí, ¿no? Que a partir de los 6 meses un bebito, un fetito ya escucha, ¿no? Incluso, miren chicos, en el desarrollo psicosocial se ha identificado que los fetos a partir de los 6 meses ya identifican la voz de la madre de la voz de extraños. Ya la identifican. ¿Y cómo la identifican? Por 2 criterios. Uno por las ondas cerebrales y otro por la frecuencia del latido cardíaco, ¿no? Dice que a los fetitos le han puesto, por ejemplo, electrodos en la cabecita, electrodos al feto, y se le ha hecho escuchar la voz de la mamá
y la voz de extraños. Y las ondas cerebrales son diferentes, son diferentes. Cuando escucha la voz de la mamá, sus ondas cerebrales son más sinuosas, ¿no? Son más sinuosas, ¿no? En cambio, cuando escucha a extraños, la voz de extraños, sus ondas cerebrales son más en pico, son más en pico, ¿no? Esas son sus ondas cerebrales. Igual en latido cardíaco, la frecuencia cardíaca también han estudiado, ¿no? En relación a hacerlo escuchar a ese bebito la voz de la mamá y la voz de extraños. Por eso que es importantísimo todos los programas de estimulación temprana. Ya hay que estar llevándolos desde estimulación temprana, no hay que esperar que tenga 1 año, 2 años recién el bebito, ¿no? Entonces, todos los programas de estimulación prenatal, todos los programas tienen un efecto beneficioso en el desarrollo de ese bebé, ¿no? Cuando nazca va a ser un bebé despierto, activo, ¿no? No aletargado, dormido, ¿no? Entonces, esa es la importancia del desarrollo psicosocial en la etapa prenatal. Seguimos. Luego tenemos infancia. Infancia va desde el nacimiento hasta los 3 años, ¿no? En el aspecto físico, ¿qué tengo que evaluar a un niño? Miren, chicos, si ya nació el bebito, tiene 2 semanas de nacido, quiero saber si ese niño está sano. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo evalúo si ese niño va a ser sano? A ver, una idea. A ver, ¿están durmiendo? ¿Están con sueño? Están en la cama, están en la cama. No, tienen que estar en un escritorio, ya salido, lavadito, bañadito, y en un escritorio, chicos, no pueden estar escuchando clase en cama, no es bueno, no es bueno. Uno se aletarga ahí, se condiciona, ya está condicionado, pues. En la cama condicionado, los reflejos, las reacciones son lentas, no, ya tienes que estar en tu escritorio ahí estudiando. Ya, Valeria dice, si llora, ¿no? Si llora, ya. ¿Qué más? Dice, profe. Sí, sí, Julián, sí lo vi el debate, sí lo vi. Eh, sí, así estoy, profesor, dice Andrea. Miren, chicos, eh, yo quiero saber si ese niño está sano. ¿Sabes qué cosa tengo que hacer? Lo que hace el médico. Veo si tiene reflejos. Eso es lo principal. Yo no le voy a aplicar un test de inteligencia a un niño de 1 mes, ¿no? No le voy a aplicar un test de inteligencia. Tengo que ver si tiene los reflejos. Si ese niño tiene los reflejos, niño sano. Si ese niño no tiene reflejos, ese niño tiene retardo mental ya. Ya, mira, desde ahí, tiene retardo mental. Seguro que tiene retardo mental. Hay que hacerle un estudio inmediatamente, ¿no? ¿Y qué reflejos tengo que estar evaluando? Ahí tenemos, miren esto. Reflejo de succión. Todo lo que le pongas a la boca a ese niño, chupa. Todo se lo lleva a la boca, ¿no? Es niño sano. Es niño sano, ¿no? Reflejo de búsqueda, ¿no? Le pones algo en la mejilla, voltea, ¿no? Voltea. Reflejo de búsqueda o de orientación. Reflejo darwiniano o palmar, ¿no? Reflejo darwiniano. Si tú le pones un objeto o tus dedos en la palma de la mano de ese bebito, el bebito tiene que agarrar con fuerza, lo agarra con fuerza. Incluso tan es así que lo agarra con fuerza que tú puedes ponerle los 2 deditos en sus 2 palmas de sus 2 manos y el niñito está bien prendido y ahí como mono. Lo llevas hasta arriba y está bien prendido como mono, ¿no? Ahí prendidito el bebito, ¿no? Ese es el reflejo palmar o darwiniano. El reflejo de Babinski. Babinski es, chicos, la planta del pie, le frotas la planta del pie y dice que él abre los dedos del pie como un abanico, los abre todititos. El dedo gordo lo lleva para atrás y los otros dedos de los pies lo abre como abanico. Ese es Babinski. Luego tenemos el reflejo de Moro. Moro es cuando lo agarras con una mano acá del cuellito y la otra mano de acá de la cadera, lo tienes así el bebito, ¿no? Y dejas caer lentamente la cabeza para atrás. El bebito, ¿qué cosa va a hacer? Dice que va a estirar sus manos en forma de dar un abrazo, como un oso, como un oso. Así, quiere abrazar como un oso, ¿no? Ese reflejo de Moro, ¿no?
Y así, ¿no? Son los reflejos que tenemos que estar evaluando en el niño, ¿no? Y evaluamos motricidad gruesa. Ya hemos dicho, motricidad gruesa es cuando el niño tiene el control de la armonía, el movimiento de la parte gruesa de su cuerpo, brazos, piernas, tronco. A ese niñito hay que estar viéndolo, a ver, ¿puede caminar puede caminar las gradas de la escalera? ¿Puede caminar? Ese niñito puede estar parado en un solo pie, ¿no? Con los ojos vendados. Entonces, eso es lo que tenemos que estar evaluando, motricidad gruesa. En el desarrollo cognoscitivo de 0 a 3 años, ya aparece la función simbólica. ¿Cuándo empieza la función simbólica? Acuérdate, a finales ya, ¿no? Cuando ese niño ya tiene 2 años, ahí empieza la función simbólica, la capacidad de representación. Cuando ese niño le decimos, ¿cómo es el mono? ¿Cómo es el perro? ¿No? Ya está representando, ¿no? Objetos, cosas, ¿no? Esa capacidad simbólica. Ya 2 años, ¿no? Ya el niño puede fingir que está dormido, que es el dormido, ¿no? Capacidad simbólica. Permanencia del objeto. Permanencia del objeto es ya memoria, huella anémica, ¿no? Se da a los 13 meses, ¿ya? Esto sí se da a los 13 meses. 13 meses. ¿Qué significa esto? Que el niño ya guarda la imagen de un objeto. Mira, si ese niño tiene 10 meses, 11 meses, un año, el niño está con su mamá en un dormitorio, en un ambiente, en una habitación. La mamá sale por la puerta de esa habitación, ¿no? Una vez que la mamá salió de esa habitación, para ese niño, la mamá ya no existe. Ya no existe. Él está solo ahí, ¿no? Ya no existe. ¿Por qué? Porque no tiene permanencia del objeto, no tiene huella anémica. En cambio, un niño de 13 meses, 14 meses, la mamá salió por esa puerta, ese bebito va a estar con la mirada puesta en esa puerta para ver que por ahí regrese la mamá. Por ahí tiene que regresar. Si por ahí salió, por ahí tiene que regresar, ¿no? Y está mirando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene la huella de la mamá, la imagen de la mamá, ¿no? ¿Cómo le llamó eso Piaget? Piaget le llamó eso la permanencia del objeto, ¿ya? La permanencia del objeto. ¿Tú no has visto un niñito cuando están jugando menos de 3 meses, le escondes un juguetito debajo de la sábana, le escondes un juguetito debajo de la sábana, ya ese juguetito para ese niño ya no existe, ya no existe, ya no, ya no está, ya no está. En cambio, un niño de 13 meses que tiene permanencia el objeto, le escondes un juguetito bonito debajo de la cama, el niño te aseguro que va, levanta la sábana y lo encuentra, ¿no? Porque ya tiene la huella del objeto, la imagen de ese objeto, ¿no? Bien, luego tenemos en el aspecto psicosocial. Ahí hay dos conflictos que tiene que resolver según Erickson. Confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza. Confianza, desconfianza es vínculo emocional, ya hemos dicho, vínculo emocional, apego, tiene que generarse, ¿no? En el primer año de vida de ese bebito tiene que generarse esto, que es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque después de adulto, de adolescente, nos da seguridad después, ¿no? ¿Y cuándo se manifiesta esto? Cuando las mamás son sensibles a las necesidades de sus niños, prestan satisfacción a las necesidades de sus niños, ¿no? Entonces se va generando ese vínculo, se va generando ese vínculo. Entonces tenemos madres distantes, frías, secas, negligentes, ¿no? Entonces, o madres incluso volubles. Cuando están bien, tratan bien al bebito, cuando están mal, lo tratan así, ¿no? De manera negligente, ¿no? Están rompiendo, ¿qué cosa? Están rompiendo y rescabrajando la seguridad en ese niño, ¿no? La confianza, en este caso desconfianza, ¿no? Luego viene el conflicto de autonomía versus culpa o duda, ¿no? Acá es cuando, chicos, el niño en el segundo año, el niño ya comienza a caminar, comienza a desplazarse por los ambientes de la casa. Hay que permitir que ese bebito, ya no es bebito, ese niño, se desplace por los ambientes de la casa, sin que la mamá esté detrás, sin que la mamá también lo esté asustando. No te vayas tan lejos, Pepito, cuidado con el cuco, ¿no? Hay mamás que también son así, muy aprensivas, ¿no? Entonces, eso le puede estar afectando, ¿no? ¿Qué cosa? Su autonomía, ¿no? Y generando situaciones de vergüenza y duda. Luego tenemos otra característica psicosocial, conciencia de sí mismos. A los 3 años el niño ya tiene conciencia de sí mismo, ¿no?
Es decir, ya se reconoce como diferente a otras personas, a otros niños. Por eso que se dan estas situaciones anecdóticas, ¿no? Cuando el papá le dice a su propio hijo, ¿no? ¿Y quién es Pepito? ¿Quién es Pepito? Y el niño se ríe, ¿no? Y se señala a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Luego viene niñez temprana de los 3 a los 6 años, en el desarrollo físico. ¿Qué tengo que estar evaluando ahí cuando ya tengo un niño de 3 a 6 años? Yo tengo que estar evaluando lateralidad, esto. Es decir, el niño, ¿cuál es su mano predominante, su pie predominante? Esto es muy importante en el desarrollo. ¿Por qué? Porque un hemisferio asume el rol rector en las actividades, ¿no? Por ejemplo, si yo soy zurdo y estoy sentado, ¿no? Soy zurdo y estoy sentado y tengo que salir de mi clase, ¿no? Afuera. Entonces, el pie izquierdo toma la iniciativa y el pie derecho lo sigue. Pie izquierdo toma la iniciativa, lo sigue. Ya tengo una predominancia lateral. Es decir, hay alguien que toma un rol rector. Hay un lado que toma el rol rector y el otro lo sigue, el otro lo sigue. Eso es importante para el desarrollo. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí tener control y armonía sobre mi cuerpo. Pero si yo no tengo la dominancia, es como si mis dos hemisferios estuvieran luchando entre ellos. ¿Quién toma el rol rector? ¿Con qué pie salgo? ¿Con el izquierdo? ¿Quién toma la iniciativa? ¿El pie izquierdo o el pie derecho? Y comienzo como si estuviera peleando. Por eso que esos niños que no tienen lateralidad definida, ¿no? Son niños que su cerebro está en permanente conflicto y por lo tanto se manifiestan como niños torpes, niños que se chocan con los objetos, que las cosas se les caen, ¿no? Son niños torpes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una predominancia lateral definida. Eso es importante para el desarrollo. ¿Por qué crees que tú en jardín las profesoras se preocupan, ¿no? Para que sus niñitos de 3 4 años ya utilicen una mano, o bien la derecha o bien la izquierda? Y acá es importante no confundir al niño, no confundir, ¿no? Hay que ver su predominancia natural. ¿Qué cosa es el niño? ¿Es realmente biológicamente zurdo o biológicamente diestro? No hay que confundirlo. No, a mí me gustaría que sea diestro. No es que a ti te gustaría. Es de acuerdo a su naturaleza de ese niño, ¿no? Y eso es fácil de definir, porque hay juegos para ver eso, ¿no? Le dices a ese niño, a ver, lánzame esta pelota chiquitita con la mano, que la agarre con la mano, lánzame con fuerza. Primero con la mano derecha y luego con la mano izquierda. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de lanzamiento ese niño? ¿Con la derecha o con la izquierda? Esa es ya la predominancia lateral natural del niño, ¿no? Lo haces pararse en un solo pie a ese niño, primero con los ojos abiertos, después con los ojos cerrados, ¿no? ¿Con qué pie tiene mayor predominancia, tiene mayor equilibrio, mayor armonía, mayor resistencia? ¿Con el pie derecho o el pie izquierdo? Ya tú estás identificando ya su dominancia lateral de ese niño, ¿no? Así lo vamos evaluando, chicos, así lo vamos evaluando. Y luego tenemos motricidad fina. Motricidad fina se refiere, acuérdate, cuando la vista dirige a la mano, ¿no? Dirige a la mano. ¿No? Por eso que en primaria, en inicial, las profesoras le dan el aprestamiento, ¿no? A ver, me vas a recortar con una tijera sin pasarte por la línea de este dibujo, por la silueta de este dibujo, sin pasarte, ¿no? A colorear, a ensartar cuentas, motricidad fina. Nosotros los psicólogos tenemos pautas madurativas para la motricidad fina. Por ejemplo, un niño de 3 años ya tiene que hacerte un círculo. Así ha ido al jardín o no haya ido al jardín, ya tiene que hacerte un círculo. Un niño de 4 años tiene que hacerte un cuadrado ya. Ya tiene que hacerte un cuadrado, ¿no? Un niño de 5 años, ¿no? Ya tiene que hacerte un triángulo, ¿no? Un niño de 6 años ya tiene que hacerte un rombo, ¿no? Ya tiene que hacerte un rombo. O sea, esa es motricidad fina, ¿no? Y esas son pautas madurativas para la motricidad fina, ¿no? Entonces ahí ya vamos, ¿no? Viendo qué es lo que se va viendo, ¿ya? Luego vemos desarrollo cognoscitivo, ¿no? En el desarrollo cognoscitivo, ¿qué cosa tenemos que estar evaluando?
Acuérdense lo que habíamos dicho, Piaget. Piaget, ¿qué plantea para la etapa de la niñez temprana? ¿No? La etapa de la niñez temprana plantea la etapa preoperacional. Nos vamos a ponerlo acá para que no, porque no lo han puesto. Ahí está. Wow. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Preoperacional. Ahí está. Eso es lo que plantea Piaget para el desarrollo. Etapa preoperacional. ¿Por qué se llaman preoperacional? Porque el niño no es capaz de razonar todavía. No es capaz de razonar. El niño, por ejemplo, no tiene lógica. No tiene lógica el niño en esta etapa, ¿no? Confunde la realidad con la fantasía, ¿no? Y en esta etapa hay tres características: el pensamiento egocéntrico, el pensamiento mágico animista, ¿no? Y el pensamiento sincrético. Son las tres características de la etapa preoperacional de Piaget. ¿Qué cosa es el pensamiento egocéntrico? Ya ustedes conocen por el mismo nombre, ¿no? Es la incapacidad que tienen estos niños de 3, 4, 5 años de ponerse en la perspectiva, en la postura de la otra persona, ¿no? Para estos niños, primero son la satisfacción de sus necesidades. Por eso que la filosofía de estos niños es primero yo, segundo yo y siempre yo. El resto no me importa, ¿no? Es por esa tendencia egocéntrica que tienen estos niños, ¿no? Esa tendencia egocéntrica. Incluso, miren, Piaget hacía evaluaciones para ver si tenían este pensamiento egocéntrico los niños, ¿no? Le decía, por ejemplo, a un niño de 4 años, ¿no? Pepito, hijito, ¿no? ¿Tú tienes hermana? Sí, sí tengo hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosa. Ah, ya. A ver, Pepito, hijito, dime, ¿y cómo se llama el hermano de Rosa? El niño se queda mirando. No, Rosa no tiene hermano. Yo sí tengo una hermana, ¿no? O sea que ese niño era incapaz de ponerse en la postura de su hermana Rosa y llegar a él, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños egocéntricos solamente entienden sus puntos de vista, ¿no? Solamente sus puntos de vista, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento. ¿Tú no has visto a veces, algún familiar va a la casa de otro que tiene un niño pequeño, 3, 4 años, ¿no? Si ese niño es muy egocéntrico, ¿no? El primito quiere el juguete ¿no? Del dueño de la casa, ¿no? Y se pone a llorar incluso por el juguete, ¿no? Y el dueño de la casa, el niñito de 4 años, a veces, no quiere prestar, ¿no? No quiere prestar, ¿no? Si es muy egocéntrico, ¿no? Y la mamá incluso le dice, a ver, míralo, cómo está llorando tu primito, dale, pues hijito, Pepito, dale tu juguete. Y el niño se prende más fuerte todavía más fuerte se prende de su juguete, ¿no? Por esta postura egocéntrica, ¿no? Pensamiento mágico animista. Mágico animista significa, chicos, que el niño cree que las cosas tienen vida, ¿no? Tienen vida, tienen intenciones, ¿no? Por ejemplo, este niño con pensamiento mágico animista puede encontrar su peluche ahí en el patio y puede decir, no, mi peluchito tiene frío, no, mi peluche tiene hambre, no, mi osito tiene hambre, mi osito tiene frío, ¿no? Por el pensamiento mágico animista, ¿no? ¿Tú no has visto estas situaciones anecdóticas que se presentan en casa de estos niños cuando de repente el niño se tropieza con la mesa, la silla, cae al piso, comienza a llorar, ¿no? Comienza a llorar. Y en eso viene la mamá y le dice, ¿qué te ha pasado, mi hijito? ¿Qué te ha pasado, mi rey? ¿No? ¿Quién te ha hecho eso, no? Y el niñito llorando, señala la mesa, la silla, la señala, ¿no? ¿Qué hace la mamá? A ver. ¿Qué hace la mamá frente a eso? Ya el niñito le está señalando. Castiga la mesa, ¿no? Le pega la mesa, como dice Rodrigo, ¿no? Ahí está Andrea. Algunos dicen esta silla mala, mal. Así pues, así, ¿no?
Pero chicos, la mamá que es inteligente y un poco para sintonizar con la mente de ese niño, intuitivamente ya sintoniza con la mente de ese niño, la mamá antes de pegar a la mesa hace un poco de show, un poco de drama. ¿Qué hace la mamá? Se infla como sapo. ¿Quién ha sido? Dime, hijito, ¿quién ha sido? Se arremanga. ¿Quién le habrá osado pegarle a mi niño, a mi rey? ¿Quién habrá? Se hace un poco de show, un poco de drama, ¿no? Cuando el niño señala la mesa, ahí, ¿por qué te metes con mi hijo? ¿Por qué te metes con mi hijo? ¿No? Toma, 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 ¿no? Y ese niño que estaba llorando ya deja de llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá ya está haciendo justicia ahí, ¿no? Porque en la mente de ese niño, esa mesa quería pegarle a él, ¿no? Quería darle duro a ese, ¿no? Al niño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el pensamiento mágico animista, ¿no? En esta etapa del pensamiento, acuérdate, en esta etapa del pensamiento un niño no distingue muy bien la realidad de la fantasía, ¿no? Él cree que poniéndose una capa ya puede volar, es supercampeón, puede volar, ¿no? Y hay niños que son tan inmaduros, ¿no? Que se han tirado del segundo piso ya, ¿no? Pretendiendo volar, ¿no? Esos son los accidentes de estos niños, ¿no? Bueno, vamos a seguir explicando porque ya no hay mucho tiempo. Quería ponerles una anécdota ahí, pero ya no hay tiempo, ya nos falta 20 minutos. Seguimos. Pensamiento sincrético. El pensamiento sincrético es el pensamiento global. Pensamiento global. Es cuando, acuérdate, el pensamiento preoperacional no analiza la parte con el todo, no compara, no relaciona, no hace ese tipo de operaciones lógicas en su cabecita. Todo es como una bola de nieve, ¿no? Lo pega, todos los elementos lo pega, y son elementos a veces que no tienen una relación. Por ejemplo, si en una casa, ¿no? En un hogar, una familia, la mamá ya está por dar a luz y tiene a su bebito de 4 años, 5 años ahí en casa y le dice, hijito, tu hermanito va a nacer ya, me voy con tu papá a la clínica, al hospital, ¿no? El bebito se queda ya tranquilo, ya viene la mamá, ¿no? ¿No? Entonces, al cabo de unos días ya viene la mamá con el bebito en brazos, ¿no? Con el bebito en brazos. El niñito de 4 o 5 años contento, su hermanito, su hermanito. Al cabo de unos días, como la mamá tiene que llevar un control de ese bebito, nuevamente le dice a su hijito de 4 o 5 años, hijito, me voy con tu papá al hospital. ¿Qué va a pasar en la mente de ese niño? Acuérdate la primera vez, la mamá le dijo que se iba al hospital, que se iba al hospital. ¿Y qué pasó después? Le trajo un bebito. No, le trajo un bebito. Ahora que le dice que se está yendo al hospital, ese bebito la va a estar esperando a la mamá que le traiga otro hermanito, no el mismo día anterior, ¿no? Sino otro hermanito. ¿Por qué? Porque ya pegó dos elementos, ir al hospital, traída de un hermanito. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento sincrético global, ¿no? Él no entiende que es otra circunstancia, es otra situación. Antes estaba embarazada, ahora ya no está embarazada, pero ese elemento de estar embarazada o no estar embarazada, él no lo toma en cuenta. Él no lo toma en cuenta porque no analiza. No tiene el pensamiento lógico, por eso se llama preoperacional. No pega situaciones. Ese es el pensamiento sincrético, ¿ya? Igual, si la ve la mamá barriendo, ¿no? En casa, el niño va a preguntar, ¿no? ¿Qué está haciendo barriendo? ¿Por qué, mamá? Va a venir tu tío Pedro, ¿no? A visitarnos, ¿no? Ya pegó ya, ¿no? Barrida en la casa, venida del tío Pedro, ¿no? Otro día que está barriendo la mamá, mamá, va a venir mi tío Pedro, ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque lo pegas todo junto, en un solo paquete, ¿no? Dos elementos, ¿no? Bien, luego tenemos en el desarrollo psicosocial. Ahí el conflicto que tiene que resolver según Erickson es iniciativa versus culpa, ¿no? Acuérdate que ya un niño de 3, 4 años ya toma la iniciativa, toma la preferencia, cómo quiere vestirse, qué cosa quiere comer, ¿no? Ya toma la iniciativa, toma la preferencia. Ya hay que estar incluso consultándole, ¿no es cierto? Y frente a estos casos también ocurre que estos niños, por esa iniciativa, a veces, ¿no?
las cosas no le salen tan bien, ¿no? Y a veces la mamá lo reprende. Entonces, por eso que también surge ahí la culpa. En esta etapa surge la culpa. En esta etapa también se da la identidad de género. Es decir, ya un niño de 3, 4 años se reconoce varoncito o se reconoce mujercitas, ¿no? Muchos de los problemas de identidad de género, chicos, no se aparecen en la adolescencia. Problema de identidad de género, ¿no? Problema de homosexualidad, ¿no? Aunque no es un problema, decimos ya realmente ahora ya no es un problema, ¿no? Tener esa orientación, pero muchos de esas orientaciones se producen en esta etapa, ¿no? De 3 a 6 años. ¿Por qué? Porque de repente la figura femenina es más predominante, es la fuente de satisfacción en ese niño, ¿no? Y la figura masculina es una figura distante, fría, seca, ¿no? Muy rechazable, ¿no? Por parte del niño, ¿no? Y se producen los problemas de identidad de género. Y luego tenemos la niñez intermedia, de 6 a 11 años. En el desarrollo físico, ahí el desarrollo físico en esta etapa se da más lento, es mucho más lento, ¿no? ¿Cuánto, cuánto se va desarrollando? ¿No? La estatura, la masa corporal, ¿no? No es mucho lo que se va desarrollando en esta etapa, ¿no? Lo que el niño comienza a tener más fuerza, más consistencia, eso sí se presenta, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? No creo que le vayan a evaluar ustedes estas características, ¿no? La longitud de los huesos aumenta y sufren de dolores durante la noche, ¿no? La fuerza y habilidades atléticas mejoran. A los 9, 10 años, niñas aumentan de su fuerza perdiendo flexibilidad, ¿no? No, eso no tanto. Simplemente tener la idea de que el desarrollo físico en esta etapa es bastante lento, ¿no? No hay muchos cambios, ¿no? El desarrollo cognitivo, regresamos a Piaget. Acá está, ¿no? Acuérdense lo que yo les había dicho. En esta etapa aparece, según Piaget, el pensamiento de la etapa operacional concreto. En esta etapa hay 3 características. La conservación, seriación y categorización y reversibilidad, ¿no? Ya hemos explicado la conservación, chicos, ¿no es cierto? Ya no es necesario que volvamos a explicarla, ¿no? Es decir, la conservación es cuando el niño razona, analiza, ¿no? Los objetos y no se deja engañar por las apariencias, ¿no? No se deja engañar por las apariencias, porque ya el niño puede regresar, o sea, en la conservación incluso se presenta la reversibilidad. Es decir, esa agua que estaba en un vaso largo, ¿no? Puede regresar esa agua al primer estado cuando estaba en un vaso más ancho, igualito, y es igualito, es la misma cantidad, no se deja engañar. ¿Por qué? Porque ya piensa, ya razona, ¿no? Esa es la conservación. Seriación y categorización. Seriación es que el niño ya distingue cuál es el más largo, el palo más largo, el palo más corto, el palo mediano, ya distingue esos niveles, ¿no? de longitud de los objetos. Categorización es clasificación, ¿no? Por ejemplo, todos los triángulos grandes amarillos, ¿no? Todos los cuadrados pequeñitos de color celeste, ¿no? O sea, ya entiende la categorización. En tu salón, ¿qué cosa hay más? ¿Hay hombres o más mujeres? ¿Qué hay más, no? ¿Qué hay más? Hay más en la categoría flores, ¿no? O rosas. ¿Dónde hay más? ¿En qué categoría hay más? ¿Flores o rosas? O sea, ya entiende las relaciones de categorización, de inclusión, ¿no? Pero solamente de objetos concretos, no abstractos, objetos concretos, o sea, objetos que pueda ver, visualizar, ¿no? Por eso se habla así. Reversibilidad. Reversibilidad, chicos, quiere decir que el niño a esta etapa ya puede analizar un fenómeno, un hecho, de manera directa y de manera inversa, directa e inversa, puede regresar en su mente, ¿no? Por ejemplo, tú a un niño de 4 años, 5 años, a ver, dile, a ver, hijito, cuéntame del 1 al 20.
Y ese niño te va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 20, ¿no? 20. Pero también puedes decirle en ese momento, a ver, hijito, cuéntame de manera descendente, bajando desde 20, bajando descendente. Esos niños de 4 les cuesta trabajo, 4 años les cuesta, porque no tienen pensamiento reversible. No, no, ¿qué cosa va a decir? No me han enseñado, no me han enseñado. Y no es que no le hayan enseñado, sino que le cuesta trabajo. Estás regresando, 20, 19, 18, 17, no estás regresando, porque su pensamiento no es reversible. En cambio, ya un niño, ¿no? De 7 años que tiene pensamiento reversible, dile, a ver, dime los meses del año, ¿no? Enero, febrero, marzo, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Ahora dime tú, bajando de diciembre, ¿no? De manera descendente. Y ese niño de 7 años que tiene pensamiento reversible te lo va a decir, ¿no? Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, ¿no? ¿Por qué? Porque su pensamiento es reversible. Su pensamiento es reversible. ¿Ya? Estas características, chicos, porque es importante que el niño ya de 7 años debe de tener, incluso algunos niños de 6 años ya lo tienen, ¿no? Pensamiento lógico concreto. Es importante para la lectoescritura, es importante para las matemáticas, ¿no? Es decir, ese niño ya está apto para aprender eso. Si no tiene este tipo de pensamiento, entonces va a tener dificultades. Tú sabrás que muchos padres se apuran porque su niño ya empiece la primaria, ya de una vez que empiece, ¿no? Incluso teniendo 5 años, ya de una vez que empiece para que se adelante, quieren adelantarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El Ministerio de Educación, al ver esta presión, ¿no? Y que de repente pueden estar causándole un daño a sus propios hijos, porque de repente no está preparado todavía, pero los padres presionan. Entonces, el Ministerio de Educación ha sacado una norma que dice que en primer, ¿no? Grado de primaria deben estar matriculados los niños que tengan 6 años o que van a cumplir 6 años, creo que es hasta abril nada más, ¿no? Hasta abril, ¿no? Pero en los colegios particulares algunos sí los están aceptando, ¿no? En los colegios particulares. Sin embargo, si ese colegio particular es serio y si tiene su psicólogo tiene que evaluar a ese niño si es que está maduro realmente para el primer grado. ¿Y cómo tiene que evaluarlo ese psicólogo? Ver si ese niño de 5 años ya tiene características del pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento, chicos? A ver, vamos a ver si me están siguiendo. ¿Qué tipo de pensamiento ya debe tener? Ahí están escribiendo Stephanie, Ángeles, están escribiendo Andrea. Muy bien, ¿no es cierto, Ángeles? Operacional concreto. Paola, operacional concreto. Stephanie, debe tener ya características de ese tipo de pensamiento. Debe tener, ¿no? Si ya el papá quiere adelantarlo, vamos a ver, pues el niño se ha desarrollado, ¿no? Porque no es solamente mi gusto, mi deseo que él entre a primer grado, no es solamente tu gusto, ¿no? Acuérdate que Piaget le daba mucha importancia a la maduración y a las estructuras del pensamiento, a eso le daba bastante importancia, ¿no? Entonces, y empiezan los psicólogos a evaluarlo, pues, de esa manera, ¿no? En el desarrollo psicosocial, ahí tenemos el conflicto que tiene que resolver es laboriosidad versus inferioridad. ¿Qué significa? Que un niño ya de 7, 8, 9 años, chicos, debe de asumir responsabilidades, pequeñas responsabilidades en casa, ¿no? Pequeñas responsabilidades, como que, por ejemplo, ayudar a atender la mesa, por ejemplo. Tiende tu cama, ya tiende tu cama. Ayúdame en los quehaceres de la casa, ¿no? Eso le va a dar una sensación al niño, ¿no? De suficiencia, de autoestima, ¿no? De autoestima. Acá en esta etapa es bien importante la autoestima, ¿no? Si no fuera así, ¿no? El niño se va a orientar a los complejos de inferioridad, ¿no? Se va a sentir que no va a poder, que no puede. O sea, si el niño tiene muchos fracasos en el colegio, ¿no? Demasiados fracasos, su autoestima va a bajar tremendamente, ¿no? Porque no va a ir al ritmo que los demás niños, ¿no? Y él va a ver y va a comparar que no está yendo al ritmo de los demás niños, ¿no?
Entonces, la laboriosidad significa con asumir tareas, responsabilidades a su edad, ¿no? Del niño. Y en esta etapa también se dan los famosos juegos reglados, ¿no? Juegos reglados. ¿Qué significa juegos reglados? Ustedes seguramente ya conocen porque han participado de ellos, ¿no? Esos juegos infantiles, ¿no? Donde había que respetar normas, reglas, ¿no? Ya tu castigo, mira, tú ya perdiste, tú entras al siguiente juego. Ahorita no puedes entrar, al siguiente juego tienes que entrar, ya perdiste, pues. Son juegos con normas, con juegos con reglas. A ver, ¿qué juegos reglados infantiles ustedes conocen que hayan jugado? A ver, chicos, porque me imagino que no solamente es la computadora, ¿no? El celular que ustedes han estado, ¿no? Sino también haber participado de juegos infantiles, ¿no? Ahí está Enrique a las escondidas, ¿no es cierto? Juegos, qué lindo son esos juegos infantiles, ¿no? Ahí se desarrollan las emociones, la comunicación, la parte emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños también son cemento, agua y cemento, ¿no? Yo soy del norte, Paola, en el norte, ¿sabes cómo le llamamos ese juego? Llamamos el juego de las estatuas o el juego de los encantados, ¿no? Lo cogías a la persona encantado y esa persona quedaba estático, ¿no? Ahí no se podía mover, ¿no? Ahí está Iván, sí lo conoce así también Iván, como los encantados, ¿no? Sí, así lo conocíamos, ¿no? Qué bonitos son estos juegos reglados, ¿no? Permiten el desarrollo socioemocional de ese niño, ¿no? Permite respetar turnos, reglas, sanciones, ¿no? Y eso no te da la computadora, eso no te da el tablet, ¿no? Por eso no hay que dejar estos juegos. Mata gente, ¿no, Alison? ¿No? Mata gente. Sí, pues, sí, ¿no? Yo recuerdo que había, ya no sigo contando este tema porque nos falta desarrollar esto, chicos, y nos vaya a faltar tiempo. Nos vaya a faltar tiempo, ¿no? Los 7 pecados, dice Andrea, ¿no? Este, ajá, aquí Jocelyn nos está dando un mensaje personal, que es un tema también que le preocupa. Ya, entonces, la primera pregunta, lean la primera pregunta mientras yo le doy una respuesta personal a Jocelyn. Ya, lean la primera pregunta y me dicen cuál es, ya, por favor. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Ya lo contestaron? ¿No? Ya, la C, dice, la C, ¿no es cierto? Confianza versus desconfianza. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, acá ponemos la C. Se genera el vínculo, ¿no? Se genera el vínculo, ¿no? La número 2, ¿no? A ver, lean la número 2. Ya. En la número 2 dice, los padres de Sofía están sorprendidos de que su hija haya aprendido a deletrear los nombres de varios tipos de aves en un sentido directo e inverso. La etapa de desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget en la que se encuentra Sofía sería, ¿no? Correcto. Entonces, la D, como dice Paola, Carla, Iván, Andrea, ¿no? La D. Claro, porque eso es reversibilidad. Y la reversibilidad ya se presenta en la etapa de las operaciones concretas, lógico-concretas. La D, ¿no? 3. Ricardo recuerda la etapa de su vida en la que logró ser delegado de su aula, miembro de la banda de música del colegio y el campeón de natación de su club. Todos estos logros los alcanzó en un año. En relación con esto, es posible que Ricardo estuviera experimentando en ese momento de su vida la crisis que Erickson, crisis psicosocial que Erickson denominó, ¿no? Entonces, allí está, ¿cuál sería ahí de las 4?
Ya, entonces, ahí tenemos entonces ya la respuesta. La D, ¿no es cierto? Iván Raimundo, Andrea, la D. Claro, laboriosidad. Asume tareas, retos, roles, ¿no? Y ya está. Listo. Muy bien, chicos. Entonces ya no hay tiempo para la encuesta. Yo confío en que realmente me he dejado entender, ¿no? Por los alumnos, ¿no? Siempre resaltan los conceptos más importantes de esta clase, ¿no? Porque eso es lo que va a venir en el examen. Por ejemplo, pensamiento sincrético, ¿no? Pensamiento mágico animista, eso es lo que va a venir ¿no? Permanencia del objeto, esos conceptos, vayan remarcándolo, porque eso es lo que se tienen que aprender, ya alumnos, ¿no? Las etapas, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, más bien, Carla, Valeria, Paola, muchísimas gracias por prestar atención y sobre todo por participar, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Ruth, gracias, Andrea, ¿no? Nos vemos, pues, Stephanie, un abrazo a cada uno de ustedes, ¿no? Y muchas gracias a la señorita tutora. Jocelyn, por favor, lee lo que te he escrito ahí, ¿ya? Bien, entonces, hasta la próxima semana. Chao.